Bienvenidos todos a esta nueva clase que tenemos diseñada en nuestro curso y referente al contenido del curso de trastornos de personalidad patológica. Quien les habla una vez más, su docente encargado, Fernando Romero. En esta ocasión vamos a centrarnos en hablar de un tema referente a lo que es la esquizofrenia, de orden de ideas, vista desde un concepto, desde la psicología clínica, un poco la psicología organizacional y también lo vamos a abordar un poco desde esa psicología jurídica que también es parte de nuestros procesos de formación. Para poder hablar de estos procesos es importante empezar a hablar de qué es una esquizofrenia y quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La esquizofrenia es un trastorno de orden crónico que también es considerado una categoría psicótico, que en ese orden de ideas va a generar un pensamiento de alteración en la percepción de la realidad, del pensamiento desorganizado y con sentimientos que vamos a categorizar como de orden positivo, que es cuando existen estos sentimientos que son las alucinaciones y los delirios. También cabemos agregar que puede haber una sintomatología que se conoce como negativa y es entendiendo como el planeamiento afectivo, es decir, una meseta frente a las emociones. Y además de esto, va a existir un deterioro de orden cognitivo y funcional, por lo cual va a ser clave tener en cuenta que la esquizofrenia afecta en diferentes planos a las personas. Al hablar de esta medida, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, y es también que su etiología es de orden multifactorial. En el momento hay diferentes razones, diferentes estudios que nos hablan de que hay algunos cromosomas relacionados, pero de manera general vamos a hablar que existen heredabilidad de hasta de un 80%. Esto puede variar obviamente de caso a caso y puede variar también de una combinación con el ambiente donde exista historial de complicaciones prenatales, traumas infantiles y situaciones, por ejemplo, como pueden ser la combinación de los mismos. En los primeros síntomas de la esquizofrenia vamos a poder hablar de bajas de energía, existe una pobreza en la higiene, existe un aislamiento por parte de las personas y también puede existir una dificultad a la concentración. Y hablando de también sintomatología parecida a la depresión y ansiedad, por lo cual hablamos que la esquizofrenia puede presentar comorbilidades con estos parámetros. Tengamos en cuenta que al hablar del paciente, esa ansiedad va a estar totalmente exagerada. Puede que esa misma ansiedad exagerada lleve a que la persona presente una dificultad en mantener las relaciones sociales, tanto con sus personas cercanas como personas a su alrededor. Además de, vamos a presentar dificultades laborales, sensación de aislamiento y sensaciones de descontrol y la parte emocional también se va a ver afectada. Como podrás darte cuenta en la imagen de la derecha, donde hablamos de la enfermedad mental, que afecta la forma en que piensa y cómo se comporta, hablamos que justamente empiezan a aparecer los primeros síntomas en la adultez temprana y que esta sintomatología debe persistir por al menos un tiempo de 6 meses. Como hemos hablado anteriormente, también es importante que tengamos en cuenta las condiciones ambientales donde pueden llegar a afectar o no a este proceso. Y al ser un tratamiento o una enfermedad de orden crónica, también debemos tener en cuenta que su tratamiento va a ser de orden crónico. Por ende, pueden existir puntos de recaída, van a existir puntos crónicos, puntos agudos en la historia del paciente, lo cual va a ser importante que tengamos en cuenta en ese sentido. Dentro de las intervenciones, obviamente no podemos olvidar que la parte escolar tiene un papel importante. También vamos a darnos cuenta, por ejemplo, la participación y también las relaciones interpersonales, lo cual va a ser crucial para todo este proceso. ¿Qué podemos agregar de los procesos de nueva actualización frente al tema de la esquizofrenia? Podemos agregar que ya se han eliminado algunos subtipos en el tema de la paranoide y los catatónicos, debido a que en muchas ocasiones han existido problemas de ser predecibles o de su sintomatología en los casos clínicos que han llegado tanto en la parte de sectores sanitarios como hospitales de salud mental, hablamos también de hospitales, hablamos también de lugares donde es muy frecuente encontrar esas condiciones. Y por ende se habla de que debemos tener en cuenta para poder hablar o clasificar la esquizofrenia, debemos basarnos también en las dimensiones sintomáticas de nuestro personaje o paciente en este caso. Es importante que tengamos en cuenta
que las primeras esquizofrenias en esta nueva actualización las vamos a conocer como una esquizofrenia de predominio positivo, donde vamos a encontrar las alucinaciones prominentes, es decir, de manera abrupta, y por otro lado, los delirios. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, hablamos también que puede existir una esquizofrenia de orden negativo, donde vamos a encontrar características de la apatía, pobre habla, que usualmente debido a este silencio y a estos comportamientos de manera crónica, que pueden confundirse con otras sintomatologías, es importante que éste tenga o que este debe ser diagnosticado de una muy buena manera, ya que puede llevar a un peor diagnóstico. En la parte derecha encontrarás una tabla donde hablamos de los diferentes tipos de paranoia, de los que hemos hablado inicialmente, pero también vamos a encontrar tipos de esquizofrenia como la residual, la indiferenciada y categorías como los catatónicos, los desorganizados y los paranoides, que entran unos nuevos criterios a tenerse en cuenta para esta clasificación. Cuando hablemos de una desorganizada o una esquizofrenia de esta categoría, hablamos que hay conductas y lenguajes incoherentes, lenguajes errantes, que no son entendidos por la persona en un episodio de crisis. La residual vamos a encontrar que es un síntoma atenuado tras un episodio agudo. Recordemos lo que hemos dicho inicialmente, que esta esquizofrenia es una enfermedad crónica donde pueden haber determinados episodios y debemos tener en cuenta por qué pueden ocurrir esos residuos. Muchas veces en esta residual no vamos a encontrar alucinaciones como parte de esa esquizofrenia al momento de su clasificación. Acá vamos a hablar un poco también de la evaluación. Dentro de la evaluación vamos a encontrar herramientas como el PANS, que es también conocido como la escala del síndrome positivo y negativo, donde vamos a hablar justamente de esos síntomas o esos signos clínicos, donde en la parte positiva vamos a hablar las alucinaciones, sentimientos de excitabilidad, grandiosidad, la hostilidad, el sentimiento de persecución y la desorganización conceptual que puede presentar la persona. A nivel negativo se evalúa, por ejemplo, el rapport pobre que puede existir, vamos a encontrar una apatía social, la dificultad del pensamiento abstracto, vamos a encontrar también los pensamientos estereotipados y esa la habilidad a nivel emocional, tanto en la parte emocional como en su conversación. No podemos olvidar que también existen unos signos clínicos a nivel cognitivo, como son la parte de la ansiedad, la atención, las culpas, los comportamientos cognitivos a nivel de la depresión, la parte de velocidad motriz se tiende a reducir, lo cual muchas veces se tiende a confundir con una sintomatología relacionada con la depresión. Y por otro lado también encontramos esa parte de la preocupación o la evasión de la actividad social. Por ende, el PANS empieza a ser una de las herramientas más importantes para poder hablar de la esquizofrenia en su evaluación. No podemos olvidar que también contamos con herramientas como el Minimood, o podemos hablar también de herramientas como pueden llegar a ser el tema del MPPI, o hablamos de la herramienta como el PAI. Por ende, estas herramientas van a ser cruciales para todo el proceso. Acá vamos a presentar otra forma de evaluación que son, por ejemplo, los instrumentos, que acá, por ejemplo, este es un instrumento conocido como el SQLS, que es el análisis factorial de la escala de calidad de la esquizofrenia. Es importante que tengamos una reflexión frente al tema de la esquizofrenia, y es que esta esquizofrenia muchas veces no es abordada de manera interdisciplinar. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la esquizofrenia solo es abordada desde la parte farmacológica y por ende es importante que tengamos en cuenta que debe existir un acompañamiento también de psicología. No se puede tratar la esquizofrenia netamente con la farmacología. Por ende, es importante que tengamos en cuenta que muchas veces en el estudio de la personalidad patológica y sobre todo de la esquizofrenia, necesitaremos también el apoyo de los psicólogos de orden clínico o psicólogos de salud, según el país donde nos encontremos. Por otro lado, acá te presento alguna otra escala donde nos tiene en cuenta diferentes características, como son las dimensiones. Hablamos, por ejemplo, esas interacciones con el sexo opuesto que van a ser importantes, la parte de la autoexpresión, es decir, el comportamiento social. Va a ser muy importante que lo hablemos dentro de la evaluación de la esquizofrenia. Acá te presento también, dentro de la evaluación cognitiva, podemos utilizar instrumentos como el Matrix, que nos permite evaluar la
déficit de memoria y atención que puede presentar la persona en todo el proceso. Así, también es importante que tengamos en cuenta que los diagnósticos diferenciales son importantes que los evaluemos, ya que como hemos hablado previamente, de los más frecuentes o que se tiende a confundir hace referencia a la depresión, pero también debemos excluir los trastornos bipolares, que esta esquizofrenia o estas alucinaciones o delirios o psicosis no sean causadas por consumo de sustancias legales o no legales, o también por causas médicas o de orgánicas, entendiendo como un trauma craneoencefálico, un tumor o una masa que puede presentar. A la parte derecha vas a encontrar una tabla que nos muestra lo que es el diagnóstico diferencial de la ansiedad en pacientes con esquizofrenia y cómo podemos empezar a descartar o no, dependiendo nuestro paciente y su historia clínica, que no vamos a encontrar estos síntomas. Es decir, esperamos que no encontremos nuestro paciente con comorbilidad con ansiedad promódica, con déficit de habilidades sociales, la ansiedad social o fobia social, la agorafobia, la catesia, la patología médicas o el abuso de sustancias como hablado previamente. También cabe agregar que dentro de esa evaluación vamos a tener una fase de intervención. No olvidemos, como hemos hablado previamente, que la esquizofrenia es un trastorno de orden crónico, por lo cual necesitaremos que sí exista un acompañamiento farmacológico donde usualmente se tienden a manejar los mecanismos antipsicóticos de segunda generación, como uno de los más conocidos, la olanzapina, que es eficaz para los metabolismos. Recordemos en la parte de la derecha, vamos a encontrar una explicación muy rápidamente de los mecanismos de acción de esta olanzapina, que lo que va a buscar es una inhibición en los receptores NE y en el receptor 5-HT, que de general va a causar de que estos axones no generen esas sinapsis, sobre todo en las neuronas de orden serotoninérgico y noradrenérgico, que son los usualmente las más relacionadas. También va a generar una inhibición de las MAO, que las MAO van a estar relacionadas justamente con ese metabolismo y esa reacción ante situaciones como pueden ser un delirio o una alucinación. No podemos olvidar que estos medicamentos presentan unos efectos secundarios, los cuales deben ser abordados ya con el psiquiatra y ajustadas las dosis a cada paciente. En la actualidad vamos a encontrar medicamentos como la cariprazina, hasta la fecha actual o hasta el 2022 que nos presentan estos artículos Corpon, nos dice que no presenta efectos secundarios. No olvidemos que en la parte farmacológica sí es importante que existamos un acompañamiento a largo y mediano plazo para ver si existe o no un síntoma de esta manera. También tener en cuenta que es una de las partes donde vamos, extendemos con mayor fortaleza y es la intervención de orden ya desde la terapia cognitivo-conductual, teniendo en cuenta que el objetivo de la terapia cognitivo-conductual va a ser la reducción de justamente la convicción por los delirios y mejorar los insights, teniendo en cuenta esta palabra insight, haciendo referencia a lo que la persona puede generar. Vamos a utilizar herramientas como el método socrático, como el diálogo y hacer una fase de prevención, promoción frente a las enfermedades serán vitales en todo el proceso. No podemos olvidar que necesitaremos también trabajar los síntomas y los pensamientos negativos frente a dichas enfermedades, ya que muchas veces la misma persona tiende a exagerar o a mitificar la misma enfermedad. Y por último, hablamos de los entrenamientos en habilidades sociales, lo cual va a ser clave para poder hablar de que ya podemos incluir a estas personas en las fases de programas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta de que hablamos ya de inclusión laboral con este tipo de enfermedades. Las intervenciones familiares van a ser de gran importancia, teniendo en cuenta que el apoyo familiar nos va a permitir a nosotros disminuir las recaídas o los brotes que podamos presentar, y para ello nos vamos a basar también en el modelo IPS, que hace referencia a una aproximación de lugar de aproximación sobre el soporte que estamos trabajando en esta enfermedad. Este modelo IPS, que también se conoce como el enfoque basado en la rehabilitación laboral, va a contar con 8 pasos, de los cuales van a ser el empleo competitivo, donde vamos a buscar que las personas que sean incluidas con esquizofrenia tengan de cierta manera también esa parte de una remuneración. 2, también tener en cuenta la decisión del paciente si decide trabajar en un determinado lugar, en qué ámbito debemos tener en cuenta. 3, la integración con el tratamiento clínico, es decir, si hablamos de una inclusión laboral a una persona con esquizofrenia,
tiene que ir acompañada con el equipo de salud mental y las redes de apoyo y los equipos de colaboradores. Cuarto, la rápida incorporación laboral hace referencia a que muchas veces no hay un proceso de inducción adecuado, lo cual sí necesitamos un mayor acompañamiento en este caso. Dentro de los pasos 5, 6 y 7 y 8, vamos a hablar también de las preferencias. Las preferencias de nuestro usuario van a ser importantes para todo este proceso. Por otro lado, el apoyo continuo e individualizado, teniendo en cuenta el acompañamiento durante todo el proceso, los beneficios de la consejería, entendiendo ese asesoramiento para las prestaciones sociales que puede recibir la persona sin perder los incentivos y las acomodaciones en el puesto, teniendo en cuenta, por ejemplo, los horarios, de que la persona tiene que estar acompañada con su salud mental y pues en eso significa que también debe haber una adaptación por parte de la empresa. Recordemos que la inclusión laboral también genera un reconocimiento de marca, lo cual para las empresas va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta como una ventaja si lo abordamos desde el mundo laboral, la inclusión de estas personas al mundo de trabajo. Cuando hablemos de la intervención de la IPS, tenemos que tener en cuenta 3 pasos. El primero, una evaluación inicial, que va a ser un tema que lo podemos abordar a través de las pruebas de perfiles vocacionales o entrevistas, donde vamos a ver cuál es el interés laboral de la persona y sus principales fortalezas y habilidades. 2, hacer una identificación de las barreras que puede presentar la persona al momento de incluirlo en el mundo laboral, entendiendo como síntomas la parte de las parte residual o los signos residuales que pueden encontrar y los propios estigmas que tenga tanto el grupo de trabajo donde estén las personas, como de cierta manera también si existe o no digámoslo, una fase de exclusión. Por otro lado, vamos a encontrar que la segunda fase va a ser la búsqueda de apoyo de empleos, donde vamos a tener en cuenta las empresas que ya hayan sido sensibilizadas y también el uso de empleo como una forma de apoyo que también se conoce como el job coach. La tercera fase va a ser el seguimiento y mantenimiento, donde vamos a tener en cuenta las reuniones semanales para resolver las dificultades, entendiendo como el estrés laboral. Lo segundo, tener en cuenta las coordinaciones con el psiquiatra para ajustar la medicación. Recordemos que hablamos que la esquizofrenia es un trastorno de orden crónico. Por ende, es importante que tengamos en cuenta el acompañamiento que se va a realizar y también que la empresa debe estar en cuenta referente al número de episodios y cada vez cuánto presenta la persona en estas situaciones. Al hablar de las investigaciones longitudinales, hemos encontrado que pacientes que son incluidos en el programa de IPS, pues pueden tener una posibilidad de búsqueda de trabajo entre 2 a 3 veces más que por métodos tradicionales. El formato de IPS ha generado de por sí una inclusión del 55% frente al método tradicional que no incluye la sensibilización y también la parte de apertura de ese personaje que quiere incluirse en la empresa. Cabe aclarar lo siguiente, y es que acá también va a ser muy importante que tengamos en cuenta cómo la persona va a estar incluida y también el proceso. Quizás una de las dificultades más grandes del formato IPS es la dificultad y el seguimiento continuo que requiere. Dentro de la intervención, también recordemos que la intervención va a buscar 2 aspectos puntuales. Uno, la reducción de los síntomas, es decir, que a partir de la inclusión de la persona en el mundo laboral, vamos a encontrar que empiezan a disminuir los síntomas negativos, entendido como la apatía y el aislamiento, y vamos a mejorar la autoestima. Por otro lado, la prevención de recaídas, y esto va a llevar a que tengamos menos episodios de crisis o hospitalizaciones de ese trabajador ya incluido en la empresa, a pesar de que presente síntomas leves de esquizofrenia. Para nosotros es importante tener en cuenta tu opinión, por ende pedimos la colaboración de poder llenar esta encuesta, te invitamos a que puedas hacer también pausa al video, si estás viendo la emisión en directo también te invitamos a que puedas dejar tus comentarios a través de nuestra caja o el chat directo para mejorar nuestros materiales creados únicamente para ti. Como hemos prometido, a partir de esta clase íbamos a hablar que al final de la misma íbamos a tener nuestro sorteo. Entonces, permíteme un segundo, voy a hacer un cambio de pestaña para que podamos compartir esa rifa del libro que hemos tenido para todo nuestro proceso. En la actualidad tenemos inscritos un total de 34 personas
En ese sentido, acá podremos ver las 34 personas, ya hemos confirmado con nuestro equipo que las personas no se tienden a repetir. Entonces, esto nos llevará a poder hacer el sorteo. Inicialmente, agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Recordemos que este sorteo va a estar cubierto para el territorio nacional. Si en este caso la idea es que podamos ponernos en contacto con la persona para que podamos enviar el libro. A todos les deseamos que tengan una muy feliz éxito. Recordemos que estas rifas vamos a tener una mensual y por lo cual vamos a dar inicio a la misma. Vamos a dar por acá, permítanme un segundo. Y vamos a dar comenzar. Nuestra ganadora del libro de salud mental o en este caso somos enfermos mentales es la persona Esmeralda Ospina. Esmeralda Ospina, te deseamos grandes éxitos con este libro, que lo puedas leer y que sea de por sí para tu formación en este caso. Igualmente vamos a dejar por acá el mensaje. Vamos a guardarlo para que la persona todo el proceso. Nuevamente, recordemos que nuestro ganador o nuestra ganadora del libro fue Esmeralda Espina. Nos estaremos comunicando con Esmeralda para que ella pueda recibir. Para todos, mil gracias por esta conectividad. Esperamos vernos en una nueva clase en directo donde vamos a seguir continuando hablando de diferentes temáticas. Mil gracias para todos y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto y una feliz noche.